Lo primero, no la forma en que cada tenedor se había congelado a mitad de camino. Lo que vio fue a mí, de 52 años, de pie allí, con una blusa color crema ahora manchada con crema de tomate. Abigail. Incluso ahora, al recordar ese momento, aún puedo escuchar el tintineo suave de los cubiertos, el jazz bajo que sonaba desde los altavoces ocultos, y recuerdo haber pensado, en ese momento solo lo conocía como uno de los socios comerciales de mi hermano menor, Carlos. El tipo de mocasines caros, dientes relucientes y blancos, un cabello demasiado... Mírenla. Anunció con la voz lo suficientemente alta como para que lo escuchara la mitad del salón. Sino porque la gente débil suele reírse cuando la crueldad entra en una habitación. Piensa, alcancé despacio. Al otro lado de la mesa mi hermano menor, Carlos. Mi madre pareció... Después de todos estos años, una parte de mí todavía esperaba que se convirtiera en el hombre que yo había necesitado cuando tenía un hombre que pudiera... Esa clase de quietud que había aprendido hace años. Estiré la mano. Tomé el plato de sopa de donde Damián lo había dejado caer torpemente. Esperaba lágrimas, tal vez gritos, quizá alguna reacción dramática. En su lugar, lo miré directamente, luego me di la vuelta y salí. Sí, eso lo supe porque lo escuché afuera. El aire nocturno de Mérida era cálido. Me paré bajo el toldo del restaurante. Imagina que si no a mis 52 años, había 28 años, ¿cómo mantener la voz? ¿Cómo esperar? Saber esperar es... Un sedán negro esperaba con el motor encendido al otro lado. Sus ojos se dirigieron a la... Nada que requiera... Mientras las viejas casonas coloniales de... En todos los años que pasó decepcionado, porque su hija mayor, él quería clubes de golf, escuelas de derecho, un matrimonio con algún abogado pulcro de la alta sociedad local, no el servicio militar. La verdad era que ni él ni mi madre los permisos de seguridad nacional, así que construyeron sus propias suposiciones. Para ellos, yo seguía siendo... Y Carlos, el encantado, pero esta noche se sentía diferente. Los había dejado al descubierto. Mientras el sedán giraba hacia la zona del puerto, mi teléfono encriptado vibró. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Luego sonreí, no porque quisiera venganza, sino porque Damián Mercado no tenía idea del tipo de atención que acababa de atraer. Y en exactamente una semana, para cuando devolví la llamada al almirante Valenzuela, las luces de la ciudad Mérida se habían convertido... Aro conducía en silencio. Había trabajado conmigo durante casi 4 años y entendía que su voz transmitía esa misma autoridad firme que escuché por primera vez 23 años atrás, cuando él era el capitán Valenzuela y yo una joven teniente que se esforzaba por no parecer aterrorizada. Miré a través de la ventana. Nada había cambiado aquí. Los viejos árboles de ceiba todavía extendían sus ramas sobre los caminos. Los faroles coloniales seguían brillando frente a las casonas históricas. Las mismas familias seguían intercambiando las mismas sonrisas y de algún modo todos estos años después volví a tener 17. Fue un tonto borracho. Ese tonto agredió en público a una comandante de alto. Sus palabras fueron directas. Mérida podía ser muy tradicional en sus modales, pero cualquier establecimiento que valorara Valenzuela, una vez que una agresión pública contra alguien en mi posición creaba complicaciones, problemas de seguridad, auditorías federales, el tipo de cosas que el gobierno federal... Y, como suele ocurrir cuando el presente se vuelve demasiado... Tenía 18 años otra vez, de pie en la cocina de mis padres. Mi carta de aceptación de la heroica... Lo dijo sin levantar la voz. Ese nunca fue su estilo. La decepción expresada con... Él se dio... La Marina es para personas. Esa frase se quedó conmigo durante años. Entendí en ese instante que si me quedaba en Mérida y construía la vida que mi padre aprobaba, el primer año fue una bruma de agotamiento, fracasos y el aprendizaje. Los hombres me subestimaron de inmediato. Una chica del sur, de modales refinados y buena postura. Después, a la gente le encanta hablar del entrenamiento de las fuerzas de élite, como si fuera el espectáculo de una película de acción. En su mayoría es frío, un frío implacable que cala hasta los huesos, y un cansancio tan profundo. Los instructores nunca necesitaban gritar demasiado. Sobreviví porque descubrí algo muy simple: el dolor siempre termina. Cuando terminó la semana del infierno, y por primera vez en mi vida me sentí plenamente yo misma. Pasaron los años. Se acumularon las misiones. El Afganistán, el Cuerno de África. Operaciones conjuntas demasiado confidenciales como para mencionarlas incluso ahora. Ascensos, responsabilidades, pérdidas que aún cargo conmigo. Con el tiempo, eventualmente obtuve el tipo de acreditación de seguridad que significaba que ni mi propia familia podía saber casi nada de lo que yo hacía en realidad. Así que cuando mi madre me preguntaba en qué estaba trabajando, cuando mi padre me preguntaba si alguna vez planeaba sentar cabeza y hacer algo estable, yo sonreí. Él siempre se lo tomaba como una evasiva. Tal vez lo era, pero algunas verdades son demasiado grandes para una conversación ordinaria.
Y el auto disminuyó la velocidad al entrar al camino privado de la residencia del puerto. Revisé ese hombre, Damián Mercado, está vinculado a una investigación financiera activa relacionada auditoría. Por un momento no dije nada. Luego miré hacia el puerto oscuro y sentí como algo frío se acomodaba en su lugar. No era venganza. El mundo suele revelar el carácter de las personas mucho antes de que lleguen las consecuencias. Las consecuencias. Una hora más tarde, de pie y a solas en la suite de invitados, 3 llamadas perdidas de mi madre, una de Carlos. Debiste quedarte callada esta noche. A algunas personas no les gusta pasar vergüenza. Sonreí levemente. Damián había cometido su segundo error. Y de dormí bien esa noche. Eso puede sonar extraño dadas las circunstancias. Un hombre me había humillado en público, me había amenazado después, y muy probablemente se había enredado en una investigación. La mayoría de la gente se habría quedado despierta dando vueltas en la cama, repasando cada detalle. Pero los años en las fuerzas especiales navales te enseñan algo que los civiles suelen malinterpretar. Duermes cuando tienes la oportunidad de dormir. Preocuparse no es A las 6 de la mañana del día siguiente, ya estaba despierta, descalza en el balcón. Los barcos de pesca se movían despacio sobre el agua. Una campana de iglesia sonaba en algún lugar del... Era hermosa con esa discreta elegancia que Mérida siempre ha tenido. Bella, pulcra y digna en la superficie, pero cargada de viejas tensiones. Apenas terminaba mi segunda taza de café cuando sonó mi... Vaya, Eso me sorprendió. El propio Valenzuela rara vez sonaba sorprendido. Lo que hacía eso significaba que alguien lo había compartido a través de canales oficiales. Las implicaciones fueron inmediatas. la Secretaría de la Defensa canalizó el incidente a la Policía de Investigación Naval a las 6. La Unidad de Inteligencia Financiera también ha marcado a Damián Mercado debido a su vinculación con una indagatoria. Me apoyé en el barandal del balcón y contemplé el puerto. La maquinaria había comenzado a moverse, y una vez que la maquinaria federal arranca, adquiere un ritmo propio. Los archivos de su firma fueron requeridos bajo... Cerré los ojos por un instante. Carlos, siempre lo bastante astuto para tener éxito rápido, pero nunca lo suficientemente sabio para pensar más allá de la próxima victoria. A mi padre le encantaba esa clase de ambición. Solía decir que Carlos tenía instinto asesino, como si la decencia fuera una especie de desventaja. Eso significaba exactamente lo que parecía: permanecer visible. Asistir a la gala del legado de los veteranos en una semana, tal como estaba planeado. Mantener la rutina. Entendí perfectamente, y porque entendía no hice más preguntas. Al terminar la llamada me vestí con sencillez, una blusa blanca, pantalones azul marino. A veces, antes de enfrentar situaciones difíciles, me gusta sumergirme en la vida cotidiana. Me recuerda que Mérida estaba muy activa esa mañana. Los turistas paseaban por la plaza principal con cafés helados y mapas. Los comerciantes barrían las aceras. Unos señores discutían alegremente afuera de la cantina de la esquina sobre fútbol, como si la estabilidad nacional dependiera. Me detuve en una pequeña librería que amaba desde mi infancia. La dueña, doña Teresa, le devolví la sonrisa. Debía tener ya 80 años, aunque se movía con la misma energía vivaz que recordaba. Me soltó un poco y me examinó el rostro con detenimiento. Las personas mayores suelen notar lo que los jóvenes pasan por alto. La vida pública me lanzó esa mirada que solo las mujeres de cierta generación saben dar. Así que me senté, y durante los siguientes 20 minutos me sirvió, como aquel verano que pasé leyendo cada libro de historia naval de su tienda porque mi padre me había castigado, o cómo me deslizaba discretamente biografías de mujeres almirantes destacadas en mi pila. Al mundo siempre le va a asustar una mujer. Solté una risa suave al recordarlo. Luego Tu padre todavía no entiende. Bueno, dijo ella, con los ojos brillando con esa firmeza de siempre. Para el mediodía mi teléfono vibraba constantemente. Mi madre había llamado 6 veces. Escuché su mensaje sentada en mi auto, bajo la sombra de una enorme ceiba. Su voz sonó. Abigail, parece que hay un malentendido que involucra a la firma de Carlos y a unos auditores federales. Carlos cree que esto podría estar conectado de alguna manera con tu incidente de anoche. Ninguna preocupación por mí, solo preocupación por... Luego entró otra llamada, esta vez del agente especial Marcos Beltrán. Comandante Rivas, señora, tengo la obligación de informarle que el señor Mercado se puso en contacto con varios socios locales esta mañana para intentar conseguir. También le mencionó a un contacto que planea confrontarla públicamente. Sonreí. No porque la mecenasa me divirtiera, sino porque Damián Mercado seguía cometiendo errores, y no tenía idea de lo costoso que se estaba volviendo cada uno. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante unos minutos. Luego miré de nuevo hacia el puerto y pensé, algunas tormentas se anuncian con... Damián Mercado todavía creía que estaba cazando una presa.
En exactamente 6 días, aprendería que había entrado en un campo de batalla que ni siquiera podía ver. La gala del legado de los veteranos. Mi padre solía hacer donaciones todos los años. No porque le importaran especialmente los veteranos, sino porque asistir colocaba el apellido Rivas exactamente donde la sociedad local creía que debía estar. Cerca de la platería fina, el Bourbon caro y la gente que medía el valor. De niña asistía a varias de esas cenas. Recordaba los candelabros arrojando luz cálida sobre los manteles blancos, a los señores mayores contando historias de misiones antiguas, y a las mujeres en vestidos elegantes. En aquel entonces yo pensaba que el patriotismo se veía como esmóquines impecables y copas de cristal. Más tarde aprendí que por lo general se ve como agotamiento, coraje y personas cargando en silencio. Ese sábado por la noche llegó por la entrada lateral reservada para los invitados oficiales. Vestía el uniforme de gala blanco de la Marina. No porque quisiera, el uniforme me sentaba tan natural como mi propia piel después de tantos años. Las palas doradas en los hombros, las condecoraciones y las insignias de mando tenían peso pero no vanidad. Cada una representaba una responsabilidad. Cada una recordaba a personas que habían... Mientras me ajustaba los puños de la camisa en el salón de preparación, entró el almirante Valenzuela. A sus 73 años todavía se movía como un hombre acostumbrado a mandar. Su cabello plateado estaba impecable. Su postura tan erguida que avergonzaría a oficiales de la mitad de su... 3 ejecutivos vinculados a desarrollos, CADO. Fraude. Se empecinó en asistir esta noches a... Por supuesto. Los hombres como Damián suelen confundir la negación con la estrategia. Probablemente creía que su carisma de siempre lo solucionaría todo. No tenía idea de que Carlos no había sido acusado todavía. Esa última palabra... ¿Entiendes que lo que ocurra esta noche? Pensé en mi padre desviando la mirada mientras la sopa me corría por la cara. En el silencio ansioso de mi madre, en la sonrisa burlona de Carlos, y extrañamente no sentí rabia. Solo tristeza por todos los años que pudimos haber vivido. El salón de baile ya estaba lleno cuando entramos. El dinero más viejo y distinguido de la región brillaba bajo los candelabros. Una de esas conversaciones suaves que llenan el espacio flotaba en el aire y entonces vi a mi familia. Mi madre estaba sentada rígidamente en la mesa 12, con su collar de perlas capturando la luz. Mi padre vestía su esmoquín negro de siempre, con una postura impecable y expresión serena. Carlos se reclinaba cómodamente, con un trago en la mano, hablando con Damián Mercado. Damián parecía... Damas y caballeros, por favor pónganse de pie para recibir a la distinguida homenajeada del servicio, galardonada con la estrella de plata, la estrella de bronce al valor y actual comandante de operaciones. Un murmullo se extendió al instante. La gente comenzó a poner la comandante Abigail Rivas. El salón estalló en aplausos, no un aplauso de cortesía. Todos los ojos se posaron en mí. Y a lo largo de ese enorme salón vi cómo el rostro de mi padre perdía todo el color. La mano de mi madre voló a su boca. El trago de Carlos se congeló a mitad de camino de sus labios. Y Damián parecía como si alguien le hubiera clavado una estaca de hielo en la cola. Caminé con calma hacia el escenario mientras los oficiales de alto rango se ponían de pie y saludaban. Devolví cada saludo, sin triunfalismo. Al llegar al podio, los aplausos disminuyeron poco a poco. Pronuncié el discurso preparado. Brevemente, hablé del servicio, del sacrificio, de la fuerza silenciosa de las familias militares y de la deuda que tenemos con aquellos que cargaron con pesos imposibles. El público volvió a levantarse, y esta vez vi que mi padre también estaba de pie. No porque la etiqueta lo... Después de la ceremonia el salón bullía de asombro. La gente se acercaba de todas partes. Familias tradicionales de Mérida que apenas me habían dirigido la palabra durante años, ahora me hablaban con admiración. Oficiales retirados me ofrecían la mano. Y en medio de todo aquello, Damián permanecía inmóvil junto a la mesa de Carlos. Mi padre se levantó primero. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Mi madre parecía a punto de llorar. La seguridad de Carlos se había esfumado por completo. Y durante un largo silencio, entonces dije con la suficiente calma para que los 4 me escucharan. Señor Mercado, cuando me arrojó esa sopa en la cara, su rostro tuvo un espasmo. Su error fue creer que las palabras calaron más hondo de lo que el enojo jamás lo habría hecho. Sus hombros se desplomaron. Detrás de él, los agentes federales habían entrado al salón. Y cuando Damián finalmente los vio acercarse, lo comprendió. La lección había... Lo primero que hizo Damián Mercado al ver a los agentes federales fue mirar a Carlos. Fue un movimiento sutil, lo bastante rápido como para que la mayoría de la gente en el salón nunca lo hubiera notado. Pero los años de mando te enseñan a observar lo que hacen los hombres en los momentos en que el instinto supera la apariencia. Y en ese giro breve e involuntario de cabeza, Damián reveló exactamente
El agente especial Marcos Beltrán se acercó con esa confianza tranquila y mesurada que los investigadores federales suelen desarrollar tras años de tratar con hombres que estaba en sus 40, era de hombros anchos, vestía un traje oscuro impecable y no hacía movimientos innecesarios. Primero me dedicó un saludo cortés. Señor Mercado, necesitamos hablar con usted en relación con una investigación federal en curso por fraude de licitaciones, falsificación de valores y conspiración. Damián lo miró fijamente, con la mente en blanco durante medio segundo. La mente humana suele concederse un último instante de incredulidad antes de aceptar. A nuestro alrededor, la alta sociedad de Mérida se había quedado inmóvil. Nadie miraba abiertamente. Las viejas costumbres locales prohíben los espectáculos evidentes, pero cada par de ojos estaba observando. La mirada de Damián se dirigió de nuevo a Carlos, y esta vez mi hermano no logró ocultar su miedo. El vaso temblaba visiblemente. Señor Rivas, es probable que se le contacte pronto. Damián se resistió exactamente un segundo. Luego, el instinto de supervivencia superó al orgullo. Mientras los agentes lo escoltaban a través del salón, las conversaciones se reanudaron lentamente en murmullos cautelosos. Con todo, nada volvió a ser como antes. El aire ha cambiado. Cuando las puertas se cerraron detrás de Damián y los agentes, mi madre exhaló con fuerza. Mi padre permaneció de pie, mirándome con una expresión que nunca antes le había visto. No era decepción, tampoco juicio, era reconocimiento. Carlos se recuperó primero. Siempre tuvo reflejos rápidos cuando se trataba de salvar. Lo observé por un momento, luego asentí. Nos trasladamos. La noche húmeda de Mérida nos envolvió cálida y pesada. Adentro, la música atenuada se filtraba por las puertas de cristal. Durante varios segundos Carlos no dijo nada. Finalmente, casi sonreí. Ahí estaba. No una disculpa, no asumí. Claramente tienes influencia aquí, contactos. Si esta investigación se intensificó por lo que pasó en la cena, vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Seguramente podrías aclarar las cosas, explicar que Damián Analicé a mi hermano menor. A sus 48 años, Carlos tenía las facciones cuidadas de nuestro padre, suavizadas por una vida más fácil. Siempre había sido apuesto en esa forma en que la alta sociedad recompensaba. Pulcro, con una soltura ensayada y una seguridad costosa. La gente confiaba en él con facilidad. Había pasado su vida y ahí de pie, bajo las luces de la terraza, pidiéndome que lo salvara de las consecuencias que probablemente merecía, sus ojos esquivaron los míos. Sí. Al principio parecía algo menor, atajos de contabilidad, cosas que... Su honestidad me sorprendió. El miedo finalmente lo había despojado de sus máscaras. El éxito siempre había sido la religión de la familia. Por primera vez en la noche sentí una verdadera tristeza. No por lo que Carlos había hecho, sino por el tiempo. Por favor, Abby. Solo diles... Sacudí la cabeza. Carlos, mi rango. Me acerqué un paso más, manteniendo la voz serena. Si la disciplina se aplica solo cuando es conveniente. Él desvió la mirada, y de pronto lo vi el agotamiento bajo su pulida superficie. Años fingiendo éxito para un padre cuya aprobación nunca se podía ganar de verdad. Pensé que si lograbas... Esas palabras se asentaron pesadamente entre nosotros, porque yo las entendía. Había construido décadas, y tal vez esa era la verdad más triste de todas. Carlos y yo habíamos pasado nuestras vidas persiguiendo. Le puse una mano brevemente en el hombro. No puedes construir. Sus ojos se llenaron de lágrimas de forma inesperada. Dentro del salón estallaron de repente los aplausos por algún nuevo anuncio. Me di la vuelta hacia las puertas. Detrás de mí, Carlos permaneció inmóvil, mirando hacia el puerto. Y tal vez la verdadera venganza rara vez es ruidosa, no humilla, no destruye por placer. Simplemente permite que la verdad llegue sin interferencias. Y cuando la verdad finalmente se presenta, no supe de mi... Guillermo Rivas había construido su vida sobre el control de sus negocios, el control de su imagen pública. El silencio no era su arma preferida, lo era la corrección, lo era la decepción, una desaprobación calculada, entregada con una cortesía tan pulcra que a menudo terminabas dándole. De niña pasé años estudiando sus estados de ánimo, de la forma en que los marineros estudian el clima, con cuidado, y por eso su silencio me desconcertaba, no porque le temiera, sino porque reconocía lo que solía significar. Ese jueves por la tarde estaba sentada a la mesa del comedor de la residencia del puerto, revisando notas de seguridad clasificadas para mi vuelo de regreso, cuando por un instante ninguno de los dos se movió. Aro asintió una vez y se veía más viejo que hace apenas 4 noches. No de manera dramática. La vejez rara vez se anuncia con grandes aspavientos. Se revela de formas más sutiles, una línea más profunda en la boca, una mayor lentitud. Vestía un saco deportivo azul marino y pantalones de vestir, pero su postura había cambiado. La certeza se había esfumado. Su voz era firme, apenas. Durante varios instantes ninguno habló. Fuera de las ventanas, el puerto brillaba bajo la suave luz de la tarde. Una gaviota graznó en algún punto del cielo. El mundo final.
Cuando tu madre estaba embarazada de ti, yo Esbozó una sonrisa tenue y frágil. No había crueldad en su tono, solo honestidad. me imaginaba enseñándole el negocio, viéndolo sacar adelante a la familia, mostrándole cómo se... Cuando Las palabras sonaron suaves. ¿Y por qué eran suaves? fuiste brillante, de carácter fuerte e independiente desde el principio, y en lugar de Sentí que algo se apretaba dolorosamente en mi pecho. No era enojo, era duelo. Por todos los años Luego nació Carlos, y él encajaba en cada expectativa que yo comprendía. Descomplicado, así que me convencí. soltó una risa corta y quebrada. Fuera, una brisa mecía la vegetación del puerto. Adentro el mundo meticulosamente. Cuando elegiste, no sabías que estaba enojado, porque en el momento en que te fuiste, comprendí, te habías vuelto más valiente. Durante varios segundos no pude hablar. Esas palabras golpearon en un lugar profundo e íntimo dentro de mí. Esa parte de cada hija que espera, por ingenuo que... Pasé años fingiendo que tu vida valía menos, porque admitir lo contrario significaría... Un silencio se asentó entre nosotros, pesado, necesario. Luego, para mí, Guillermo Rivas no lloraba. No lo hizo en el funeral de su propio padre. No cuando mi madre casi muere en una cirugía 15 años atrás. No cuando y sin embargo ahora, sentado frente a su hija bajo la luz del atardecer, Estaba orgulloso de ti, estaba orgulloso cada día, pero no sabía cómo decirlo sin... Había imaginado este momento tantas veces a lo largo de los años, usualmente con triunfo, a veces con amargura, nunca de esta manera. Jamás con una tristeza, estiré la mano sobre la mesa y cubrí su mano temblorosa con la mía. Su piel se sentía. Pasé la mitad de mi vida intentando ganarme esas palabras, le dije suavemente. Y con el tiempo continué, me uní a la Marina porque demostrarte que estabas equivocado parecía más fácil que... Cuando volvió a abrir los ojos, ya no quedaba rastro. El perdón es algo extraño. La gente imagina que llega como un rayo repentino y dramático. Por lo general llega en silencio como el amanecer. Un día levantas la vista. Observé al hombre que había moldeado gran parte de mi vida a través de su ausencia, sus expectativas y su silencio. Y vi, tal vez por primera vez, no al padre que juzgaba, sino a Guillermo. Un hombre con defectos que había heredado ideas estrechas sobre la fuerza y había pasado... Sí, le dije. La palabra pareció aliviarlo por completo. Y por primera vez desde mi infancia, mi padre me sonrió sin reservas. Era una sonrisa pequeña pero real. Y a veces... 3 meses después regresamos al mismo restaurante. Fue idea de mi padre. Cuando lo sugirió por primera vez, mi madre lo miró como si hubiera propuesto que cenáramos en medio de... Nadie quería volver al lugar donde todo se había fracturado. Algunas cosas de... Mérida estaba más fresca ahora. Octubre había llegado con su suave indulgencia otoñal, aliviando el calor del verano y llenando la ciudad con ese aire salino y limpio, que siempre me recuerda a las tardes de caminar. Yo había volado desde la capital esa tarde. Oficialmente, estaba allí para impartir una conferencia en la Academia Militar sobre liderazgo estratégico y operaciones navales modernas. Extraoficialmente estaba allí porque la familia... Cuando llegué al restaurante justo después de las 7, el mismo maître me recibió. Esta vez su expresión mostraba un respeto evidente. Comandante, mientras me guiaba por el comedor tenuemente iluminado, noté miradas discretas desde las mesas cercanas. El reconocimiento se había extendido tras la gala. La sociedad local había aprendido quién... Lo que importaba estaba esperando en la misma mesa de la esquina donde mi humillación se había... Mi madre se levantó primero al verme. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Me abrazó con fuerza. Cuando ella retrocedió, Carlos me ofreció una sonrisa pequeña e insegura. Se veía diferente, más ligero de alguna manera. Los fiscales federales habían negociado un acuerdo a cambio de su cooperación. Había perdido casi todo en lo financiero. Curiosamente, eso lo había vuelto más noble. El esfuerzo honesto suele tener ese efecto. Ahora trabajaba para una organización civil restaurando viviendas para veteranos. Menos glamoroso, mucho más. Luego me volví hacia mi padre. Y por un momento ninguno se movió. Vestía con sencillez, con un saco gris, sin pose, sin armadura social. Entonces, con torpeza pero con absoluta sinceridad, levantó su mano derecha y me saludó militarmente. No era un saludo reglamentario perfecto. Su codo estaba de más. Años atrás lo habría corregido de forma automática. En cambio, sentí que se me cerraba la garganta, porque este hombre que alguna vez había considerado mi servicio como una vergüenza, lo estaba honrando de la mejor manera que sabía. Durante un segundo, que pareció detener el tiempo, simplemente nos quedamos allí parados. Bueno, Dijo, bajando la mano. Su compostura se quebró, sus ojos brillaron y soltó una risa suave en medio. Los demás también se rieron.
Y así, de la nada, algo viejo y herido finalmente nos soltó a todos. La cena fue sencilla. Bueno, Mi padre ordenó sopa, lo que nos hizo pausar a todos. La mesa estalló en una risa genuina, incluso la mía, especialmente la mía. Más tarde, compartiendo el café y el postre, mi madre admitió cuántas veces el miedo la había mantenido callada cuando debió haberme defendido. Carlos se disculpó sin excusas. No una disculpa ensayada, una disculpa. Y mi padre simplemente escuchó. A veces, al terminar la cena, salimos bajo las farolas ámbar de la calle. pasé demasiados años creyendo que la fuerza significaba control. Dijo mi padre. Lo miré, de verdad lo miré, y comprendí algo que me había tomado 52 años aprender. Los padres a menudo son solo, y si tenemos suerte, la vida nos da una última oportunidad para entendernos antes de que se acabe el tiempo. Le puse la mano en el brazo. Al abordar mi vuelo de regreso a la casa, había aceptado un acuerdo de culpabilidad y estaba cumpliendo libertad condicional mientras realizaba servicio comunitario obligatorio para veteranos bajo supervisión judicial. Según Carlos, el trabajo lo estaba cambiando. Esperaba que fuera cierto, porque la justicia crecimiento es solo castigo. Si hay algo que valga la pena recordar de esta historia, tal vez sea esto. La gente a menudo confundirá el silencio con la debilidad. Subestimarán la dignidad porque no grita. La verdad no necesita ruido para demostrar su valor. Solo requiere tiempo. Y cuando la verdad finalmente llega, habla con la suficiente. Si esta historia movió algo en tu propio corazón, si te recordó a alguien que merece perdón, o tal vez a alguien a quien todavía debes pedirle perdón, y si estas historias significan algo para ti, comparte con alguien que pueda necesitar recordar que la gracia no es debilidad, y que la verdad siempre encuentra su voz. Gracias por escuchar. Y si quieres escuchar más historias como esta, ya sabes dónde encontrarnos.